Hola, bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión les enseñaremos a realizar derivadas parciales con dos incógnitas, pero antes veremos la parte teórica, así que prestemos atención. Hola, muy buenas, ¿cómo están todos mi gente de YouTube? Yo soy su amiga Renata. Antes de contarles un poco sobre el tema, debo recomendarles los siguientes conocimientos previos. Número 1. Debes saber sobre derivación. Si tienes problema con algo del tema o no sabes derivar, te sugerimos que primero veas el tema de derivadas en los links que te dejamos abajo en la descripción del video. Número 2. Tienes que tener conocimientos sobre álgebra y te servirá tener generalidades en economía, ya que este tema es muy útil en situaciones económicas. Así que comencemos. Hay muchos problemas en donde encontramos funciones con dos variables y necesitamos saber la rapidez o la razón de cambio de la función cuando se cambia en uno la primera variable mientras la otra se mantiene constante. Cuando derivo una variable mientras otra se mantiene fija, se llama derivada parcial. Para entender cuando se nos presenta este tipo de función, veremos esta expresión. Significa que la razón de cambio de z con respecto al cambio de x mientras la variable y se mantiene fija. Y de modo contrario con esta expresión, significa que es la razón de cambio de z con respecto a el cambio de y mientras la variable x se mantiene fija. Un ejemplo claro sería, si queremos saber el costo se expresa en dólares y la razón de cambio con respecto a y igual 2, entonces es el costo al producir una unidad más del producto y. Cuando el nivel de x es fijo, entonces aproximadamente aumentaría $2. Espero que te haya dado la idea de lo que viene ahora, que es la práctica. ¡Qué buena explicación, Renata! Y como se ha comprendido la teoría, es hora de iniciar a lo que venimos, la parte práctica y la aplicación a la vida real. Para ello los dejo con Jonathan, quien será el encargado de enseñarles lo necesario para entender este tema. Así que vamos. Hola a todos, les habla Jonathan Recinos. En esta ocasión me corresponde a mí explicarles y darles a transmitir mi conocimiento en cuestiones prácticas del bonito tema que es la razón de cambio con derivadas parciales con dos incógnitas. Es muy bonito el tema. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nos encontramos en la situación de tratar con dos variables y se nos ha enseñado solo a hacer operaciones matemáticas con una variable. Entonces es importante aprender muchos temas al respecto, pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en la razón de cambio, que es la distancia cuando cambia una variable y la otra se mantiene constante. Así que vamos. Iniciaremos con una función un poco más simple, matemática, todo con el afán de que comprendamos los procesos o las nociones de cómo funciona la operación de esta función. Posteriormente iniciaremos con una aplicación que nos será más útil en la vida real, pero no la entenderíamos sin ver esto antes. Así que vamos a iniciar con esta función, que es la de z es igual a f de xy es igual a 0.07x al cuadrado más 75x más 85y más 6000, en donde nos dan los valores de x es igual a 100 y y es igual a 50. Como primer paso es muy importante observar la función. Esto nos permitirá darle una resolución muy óptima, ya que podríamos encontrar algunos factores, algunas operaciones que harán esto una reducción y hacer el proceso más sencillo. En esta es muy sencilla, solamente hay sumas, es decir, podríamos separar los factores
que tengan ciertas variables. Es decir, vamos a separar todos los términos que tengan la variable x y vamos a separar todos los términos que tengan la variable y para tener dos funciones distintas. No quiere decir que vamos a separar toda la operación, solo es con el fin de hacer el proceso. Como paso número 2, vamos a derivar. Ya deberíamos de tener estos conocimientos previos, así que procedo a derivar primero los términos que tengan la variable x. En este caso nos quedaría que la razón de cambio de z con respecto a x es igual a 0.14x más 75. Si ustedes ya saben derivar, pueden operarlo y verificar que todo esté bien. Con la variable y, nos quedaría que la razón de cambio de z con respecto a y es igual a 170y. Con los 6000 que tenemos en la operación se eliminan conforme las reglas de derivación. Como paso número 3, tenemos sustituir los datos, es decir, vamos a sustituir los datos que se nos dieron de un inicio en las funciones que nos quedaron ya derivadas. En la primera sería que la razón de cambio de z con respecto a x, en donde x es igual a 100 y y es igual a 50, sería igual a 0.14 por 100 más 75, lo que nos daría como resultado 89. Si nos damos cuenta, sustituimos la variable x por 100 que nos dieron en un inicio. Como segunda función, haremos la sustitución de la derivación de la razón de cambio de z con respecto a y, que sería de 100,50, sería igual a 170 por 50, que nos daría como resultado 8500. Como cuarto y último paso, este es el más importante. ¿Por qué este es el más importante? Porque es la parte de interpretación. ¿Qué nos quiere decir esto? Que podemos tener todos los procedimientos bien, pero si no tenemos la capacidad de interpretar, no nos van a servir de nada los datos obtenidos anteriormente. En este caso, la primera interpretación sería que la operación implica que al aumentar de 100 a 101 unidades en la variable x, mientras se mantiene constante la variable x con 50 unidades, z aumentará en 89. De la misma manera equivalente, tenemos como segunda interpretación que implica que al aumentar de 50 a 51 la variable y, mientras se mantiene constante la variable x con 100, z aumentará en 85. Cuando tenemos un contexto, esto ayuda a tomar decisiones dependiendo qué es lo que necesitemos. ¿Cómo lo vamos a ver en el siguiente ejemplo? Que es una aplicación. Bueno, en este caso vamos a ver la situación en la que se encuentra un fabricante de un juguete muy popular. Ha determinado que la función de su producción es de P igual a la raíz cuadrada de L por K, en donde L es el número de horas de trabajo por semana y K es el capital expresado en cientos de dólares que utiliza por semana, requiriendo una producción semanal de P, gruesas de juguete, es decir, una gruesa de juguete son 144 unidades, para que nos vayamos dando la idea de que es una gruesa. Determinando las funciones de productividad marginal, evaluándolas cuando L, que es decir, las horas de trabajo, es igual a 400 horas. Y K, que significa el capital aportado en cientos de dólares por semana, es igual a 16, que serían 1.600 dólares a la semana. Al saber y identificar los datos,
vamos a combinar algún tipo de procedimiento para realizar que la función que nos plantean de un inicio sea expresada de una manera más sencilla de operar. Como nos dan un caso de radicales, vamos a convertirlos a exponentes. Esto se hace al invertirlo, es decir, vamos a colocar un paréntesis y vamos a encerrar lo que está dentro del radical. Y como exponente vamos a dejar una fracción. Como numerador vamos a dejar al exponente que tiene el paréntesis, que sería 1. Y como denominador tenemos al nivel o, o a la jerarquía que tenga el radical. Podríamos decir que en este caso sería 2 porque es una raíz cuadrada. Como paso número 3, nos fijamos que en este ejercicio no es de sumas y restas como el ejemplo anterior. En este caso vamos a notar la presencia principal de multiplicaciones. Por lo tanto, no separamos las dos derivadas. En cambio, se trabajarán juntas, tomando en cuenta que en la primera derivación, una de ellas será constante y en la segunda derivación será al revés. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tomaremos en cuenta que por un momento una de las dos será como un número simple. Aunque no lo tomemos así, de literal, vamos a tomarlo como un número simple que no se va a operar, pero que tampoco va a afectar la función. Al derivar al inicio, tomando en cuenta que K será la variable, vamos a denotar que la razón de cambio de P con respecto a K es igual a 1/2 de L por K elevado a la menos 1/2 por K. Si nos preguntamos de dónde salieron estos resultados, vamos a mencionar que es el resultado de la regla de la derivación por exponenciales. Es decir, que el 1/2 que vemos al inicio era el exponente que tenía nuestra función inicial. L y K permanecen constantes. Nos queda un exponente negativo porque, como dice la regla de derivación, al exponente se le resta una unidad y se multiplica por la derivación de lo que esté en el paréntesis. En este caso, nos quedaría nada más K, porque, porque se iría L siendo una constante. También lo haríamos de forma contraria en la segunda derivación, en el que tomaremos a K como la constante y a L como la variable. Y sería de esta manera, que la razón de P, es decir, la razón de cambio de P con respecto a K es igual a 1/2 de L por K elevado a la menos 1/2 por L. Es de una manera equivalente al ejercicio anterior porque ahora ya no utilizaremos la K como una variable, sino sería la letra L. Al tener las dos derivaciones, procedemos como en todos los demás ejercicios a reemplazar los datos, es decir, a sustituirlos. Cuando sustituimos los datos, nos quedaría 1/2 por, por 400, que serían las horas de trabajo, por 16, que serían las cifras de capital, elevado a la 1/2, menos 1/2, por K. Esto nos daría como resultado 0.1. En la segunda derivación haríamos lo mismo. 1/2 por 400 por 16 elevado a la menos 1/2. Todo multiplicado por L, que sería 400, nos daría como resultado 2.5. Procedemos tomando
la parte más importante de la operación, que sería concluir, es decir, interpretar la información que se nos ha dado. Como primera conclusión tenemos que cuando aumentamos las horas trabajadas por semana de 400 a 401 unidades y el capital aportado permanece constante en $1,600, notamos que se aumenta la producción en 0.1 gruesa. Es decir, que esto obtendríamos de más al aumentar dichas variables. Cuando aumentamos el capital de 1,600 a $1,700 y las horas trabajadas por semana permanecen constantes en 400, notamos que la producción aumenta en 2.5 gruesas. Por lo tanto, nosotros tendríamos que tomar la decisión de qué nos convendría más si nuestra decisión es obtener una mayor producción. Si aumentamos en uno las horas trabajadas o si aumentamos en uno los cientos de dólares empleados. Esto es una herramienta excelente a la hora de tomar decisiones, porque el fabricante seguro va a tomar la decisión correcta con los datos provistos actualmente. Por lo tanto, espero que estos ejemplos hayan sido de una forma que les podría decir entendible y que ustedes puedan seguir practicando opciones, dándonos siempre como recordar que una de las variables permanecerá constante si vienen en una multiplicación. Entonces, al tener ese análisis en mente, que quiere práctica, pero al tratar de razonar un poco, podremos realizar las razones de cambio que nosotros nos propongamos. Mucho gusto y nos vemos a la próxima. Si te gustó nuestro video, suscríbete a nuestro canal, danos like y comparte nuestro video. ¡Hasta pronto!